volvía, como tenía un internet inestable, ingresaba, se salía, ingresaba, se salía, ingresaba, y me pregunto, profe, ¿cómo quedó mi asistencia? Porque está esto, ¿no? Realmente quedó registrado. Me fijé y quedó registrado, está como estuvo toda la clase entrando y saliendo, quedó con 94% de asistencia, se lo tomó como que estuvo bien. Así que si les queda, va a llegar a pasar eso de que tiene un inconveniente con internet, se corta, se reanuda y por lo tanto ustedes entran y salen de la clase, no deberían tener problema porque, por ejemplo, esta alumna no lo tuvo. Ok. Hoy sí empezamos con contenido, hoy sí empezamos con teoría, que vamos a llevar a la práctica el viernes, pero antes de darle más spoilers, déjenme mostrarles lo que tienen en pantalla. En pantalla tienen la cartilla. Buenas noches Luis, buenas noches a todos, good evening. Tiene la cartilla que no les compartí todavía en el aula virtual, que se las voy a compartir este viernes, y es esta cartilla que yo les contaba que va a ser nuestro material de trabajo, nuestro material de estudio este cuatrimestre, que tiene bastante material, pero va a haber mucho material que tengamos que agregarle en el sentido, digamos, de esto que les voy diciendo, porque ahora que lo veo me gustaría cambiar un montón de cosas. Faltan cositas que yo creo que la completan más, pero no hay ningún problema, para eso están las clases, lo vamos viendo durante clases. A ver, esto sí se puede abrir. Ok, perfecto. Cuando abran la cartilla, cuando vean la cartilla, van a encontrar que, déjenme mostrarles, a ver, acá. Al principio, como cualquier otra cartilla, cierto que esto en modo presentación, así que tienen el índice de temas, las páginas de más, de esto no se preocupen, pero cuando pasan el índice de temas, que tengamos todo este índice de temas no significa que este sea nuestro programa. Van a haber muchos de estos temas que nosotros no lleguemos a abarcar. Por ejemplo, en lo que son tiempos verbales, nosotros no llegamos a ver los compuestos. Como dentro de los compuestos, dentro de los perfectos, tenemos perfectos continuos, perfectos simples. Si llegamos a ver perfectos, seguramente veamos los perfectos. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro, pero ninguno de los que son de los que ya son más complejos, porque la verdad que no nos da el tiempo. 3 meses y un poquito menos no alcanzan para ver todos estos contenidos. Así que el año pasado algunos de sus compañeros le sacaron copia. Son 126 páginas, es completamente opcional si lo quieren hacer. Yo prefiero editarlo con cualquier editor de PDF porque son muchas páginas. Pero bien, una vez que lleguen a esta hojita, lo primero que se les presenta es teoría de la que es como un poco aburrida, por así decirlo. Antes de que la lean, les recuerdo que al menos en mi materia, yo no les voy a evaluar teoría en el sentido de que no les voy a pedir defina cómo se entiende al inglés como un instrumento para la universidad. No. Vamos a utilizar el inglés como herramienta, vamos a traducir con esos pedacitos de teoría que veamos en el inglés. Entonces, les hago un pantallazo de lo que hay acá. Obviamente son libres de leerlo cuando les suba la cartilla, pero acá básicamente les dice el para qué. Y luego pasa a explicarle los 3 tipos de análisis que hay. Bueno, el abordaje de texto, cómo abordan un texto en el sentido de que las imágenes les ayudan a predecir la información que van a tratar, lo mismo el título, los subtítulos, pie de página, etcétera, etcétera, que nos dan información aparte de la propia que da el texto. Y dentro de todo lo que es el abordaje de texto existen ciertos análisis. El análisis lexical, que es el que se preocupa por los tipos de palabras, por el contexto entre las palabras, por familias de palabras, etc. El análisis gramatical, que es en el que más nos volcamos nosotros, porque es el que contiene fórmulas que después nos sirven para traducir. Entonces uno se familiariza con las fórmulas y después es muchísimo más fácil identificar las frases, qué tiempo, qué sujeto, qué etcétera. Que si es plural, que si no es plural. Y por último, está el comunicativo. A ver, ¿dónde está el comunicativo? Acá. El comunicativo también tiene que ver con estos patrones, tiene que ver con
las modificaciones que ustedes les puedan hacer según el momento comunicativo en el que estén. Yo todos los años doy el mismo ejemplo. Cuando ustedes van a traducir algo, ustedes pueden utilizar una fórmula, pueden utilizar teoría, pero la realidad es que en algún momento se van a topar con frases que ya tienen una traducción propia simplemente porque no existen en la lengua madre. Por ejemplo, en español tenemos esta frase que es el muerto se ríe del degollado. En inglés no tenemos el muerto se ríe del degollado. No existe esta figura de que un muerto se pueda reír de un degollado. No, no. Lo que tenemos en su lugar es The Pot Calling the Kettle Black, que es la pava diciéndole a la olla negra. Y ustedes dirán, es un poco racista. Son de las frases que eran inventadas en el inglés de cuando tenían techos de paja. O sea, estamos hablando de inglés viejísimo. Por ejemplo, otra frase común, muy común de esa época es It's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. Y uno podría preguntarse, ¿cómo que están lloviendo perros y gatos? Bueno, como antes las casas de la mayoría de las personas eran hechas como con techos de paja, cuando llovía un montón, esos techos se derrumbaban. ¿Y quiénes son los que están a medianoche o a la mañana en los techos? Los perros y los gatos. Entonces, cuando llovía un montón, te aparecía en el living, por así decirlo, te aparecía en la habitación un perro, un gato por la lluvia. ¿Sí? Tenemos este tipo de frases entonces que no se puede traducir de manera literal porque simplemente no existe en mi cultura, en mi lengua. Nos pasa con hay una que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando, que 1000 volando, no me acuerdo el número. En inglés no tenemos esa exactamente, tenemos una parecida que es a bird in hand, worth two in the bush. Un pájaro en mano vale 2 en el arbusto. Les dejo a ustedes a elegir quién suena mejor. Pero tenemos estas diferencias que cuando ustedes vayan a traducir, quizás no puedan traducir literal, porque literal estaría mal. No es lo mismo. Ya hay una traducción aceptada para ese tipo de frases, que es por esto que hacemos diferentes tipos de análisis, porque acá, por ejemplo, un gramatical no se podría hacer, no quedaría tan preciso. Y bueno, eso es lo que habla esta parte de la unidad. Habla análisis gramatical, comunicativo, transcodificación, que es esto que estábamos diciendo de traducir palabra por palabra, reformular, etc. Y llegamos a esto, que es el sustantivo. Y siempre que lo veo me da ganas de reescribir esta cartilla, porque si lo ven ahora, en su momento me pareció una genialidad, pero ahora lo ven y es como medio muy violento. Dice el sustantivo y no hay definición. Directamente está el listado de afijos, de sufijos y de prefijos, y uno dice, ¿qué es esto? Entonces, temporalmente vamos a ignorar esto es afijos, prefijos, y nos vamos a ir aquí, donde dice formas del plural. En realidad no, nos vamos a ir acá. Caso posesivo, este cuadrito. Actualmente, este cuadrito se lo coloqué la semana pasada, porque la cartilla que les voy a subir el viernes no lo tiene y me parece importantísimo este cuadrito. No lo tenía en la época de hacer esta cartilla. Esta cartilla dice 2024, mentira, viene como del 2021, voy cambiando la portada. Pero este cuadrito nunca se lo puse y este es el cuadrito de la frase nominal. Si se acuerdan de la primera clase que tuvimos, que yo les hice como un pantallazo de lo que serían los conceptos que vamos a abarcar, uno de ellos era la frase nominal. Luego estaba la frase nominal que se dividía en premodificación, posmodificación. Luego venía la frase verbal y luego veíamos condicionales. Y dijimos que condicionales era más tema de los exámenes libres. Con suerte llegamos este año. Este cuadro es importante para ver cómo se manifiesta la frase nominal, que es nuestro tema de estudio en este momento. Al medio del cuadro dice núcleo y tienen sustantivo y abajo dice terminación ing, los gerundios. Mi sustantivo, que es el núcleo de mi frase nominal, nosotros tenemos frase verbal, el núcleo es un verbo, frase nominal, el núcleo es un sustantivo. El sustantivo es, en orden jerárquico, es la palabra que más significado conlleva en todo el inglés. Es la palabra que nombra personas, que nombra lugares, etcétera, etcétera, pero es la palabra que más significado confiere en la oración. Segundo está el adjetivo.
Primero está el sustantivo. Entonces, en base a esto es que nos detenemos a estudiar el sustantivo para ver cómo ocurre, cómo se forma, y ahí vamos a volver a ver esta listita que tenían de afijos y prefijos que les voy a explicar. Pero por ahora, sustantivo, lo mismo que nos enseñaron en la escuela, nombre de personas, nombres de lugares, sustantivos propios, sustantivos, bla. Sustantivo, la palabra que más significado conlleva en la oración, en todas las oraciones, por eso es que es el núcleo. Dentro de los sustantivos, al igual que teníamos en el español, podemos hacer una subclasificación. Podemos decir que dentro de los sustantivos existen los sustantivos comunes, cualquier palabra del diccionario, los sustantivos propios, nombres de países, esos que empezaban con mayúscula. Sustantivos concretos, que son aquellos que yo puedo palpar, que puedo tocar, mientras que los abstractos no puedo tocar, como ser las ideas, como ser los sentimientos, mientras que los concretos son cosas, yo las puedo tocar. También tenemos sustantivos contables, que son los que se pueden contar con números, y ustedes me dirán, Miss, pero eso no es un poco redundante. No, porque también tenemos los sustantivos incontables, los uncountables. ¿Y cuáles son esos que no se pueden contar? Bueno, piensen en el agua. Cuando ustedes van a contar el agua, no pueden decir un agua, dos aguas, tres aguas. Necesitan un quantifier. Dicen 1 litro de agua, un vaso de agua, lo que sea de agua. Necesitan un quantifier para poder contar ese líquido. Casi todos los líquidos, por no decir todos los líquidos en el inglés, y en el español me imagino que también, son uncountable, no se pueden contar. Necesitan un quantifier para poder ser medidos. Nos pasa con muchos otros sustantivos que son como granos. El arroz en el inglés no se puede contar. Yo no puedo decir un arroz, dos arroz, tres arroz. En español puedo inferir que quizás un arroz sea un grano de arroz, en el inglés no. Me tienen que decir que es un grano de arroz. ¿Qué más tenemos dentro de los sustantivos? Perdón. Tenemos simples, sustantivos simples, que son los que es un sustantivo de una sola palabra, y después tenemos los compuestos, que los vamos a ver hoy, que son aquellos que se forman por otros dos sustantivos, se unen y forman un sustantivo nuevo. Y eso es toda la magia. Creo que eso se los coloqué acá, a un par. Clasificación, aquí. Tenemos propios, comunes, colectivos, que son estos que, si bien hablan de una sola cosa, es un grupo, es un solo grupo, o sea, una colectividad de algo, como army, que es ejército, como crowd, que es multitud, como family, que es familia. Y acá no les puse mucho, la verdad, no los quería asustar. Contables, incontables, no, sí están los más importantes. Dentro de esta parte que dice clasificación, tenemos esto que se llama el pluralia tantum. No pasa esto en el español, creo que en el español no lo tenemos. Hay sustantivos que no los pueden utilizar en el singular, ni aunque estén hablando de unos. Quizás en el español sí nos pasa como, por ejemplo, con lentes. Si yo le digo, ¿me pasás mis lentes? Estoy hablando de un solo par de lentes. Pero lentes es plural siempre. Si yo digo lente, no tiene nada que ver con los que yo uso para ver. Quizás es un lente, no sé, una mira telescópica. Pero lentes, que es plural, está haciendo referencia a un par de lentes. Y en el inglés tenemos eso, tenemos con trousers, por ejemplo, con pantalones. Lo tenemos con tijeras, con scissors, los tenemos con spectacles, los tenemos bla, bla, bla. Abajo les da un pequeño ejemplo. Si realmente queremos dejar en claro que estemos hablando de uno solo, podemos utilizar la construcción a pair of, un par de. Pero sin esta construcción, igual en el inglés entendemos que estamos hablando de uno, a menos que le pongan un número, ¿sí? Pero la mayoría de las veces entendemos que están hablando de uno porque es parte de los sustantivos que corresponden al pluralia tantum. Aunque parezcan plurales, son singulares. Aparte de esto, tenemos nada más acá, me parece, clasificación, interpretación, ahí ya vamos para acá, caso posesivo, comparación. Ok, nada importante. Excepto esto de acá. Formas del plural, prefijos. Bien.
mis sustantivos en el inglés se pueden encontrar de manera singular como de manera plural. ¿Cómo consigo yo que los sustantivos sean plurales? Es decir, que esté hablando de un número mayor a 1. Para la mayoría de los casos colocan la S. Entonces, boy se vuelve boys, resource se vuelve resources. Y esa es toda la magia. Pero como toda regla, siempre hay algo que nos la complica. ¿Y qué nos lo complica acá? Bueno, acá no dice la regla, acá simplemente les dice que hay singulares que agregan la ES. ¿Cuándo van a agregar ustedes la ES? Cuando mi sustantivo, el que yo quiero pasar al plural, termine en una X, termine en doble S, termine en sh, termine en ch y termine en o, cuando yo tenga algún sustantivo con cualquiera de estas terminaciones, es decir, que sus últimas letras sean estos, no puedo agregarle la S. ¿Por qué no le puedo agregar la S? Porque fonéticamente sería imposible de pronunciarlo. No se puede. Entonces agregamos la S. Y en lugar de brush con una S aquí que sería impronunciable, tenemos brushes, cepillos. Box, que es caja, en lugar de tener una S que no se podría pronunciar, boxes, cajas. Pasamos de un singular a un plural. Solo pasa con estas terminaciones. Esta reglita de acá, que la cartilla no lo dice, debería decir y no lo dice. Perdón. Vamos con mis sustantivos que terminan en Y. Cuando un sustantivo termina en Y, lo primero que tengo que acordarme yo era cuando iba a la escuelita y me decían quiénes eran vocales y quiénes eran consonantes. Repasemos. Vocales son 5, A, E, I, O, U. Todas las que no son vocales son consonantes, son como muchas. ¿Para qué digo esto? Porque si mi sustantivo, y estas reglas que estamos viendo, si las aprenden, va a ser genial porque después estas reglas se reciclan, las vuelven a tomar para el presente simple, que es un tiempo que siempre se va evaluado. Siempre, siempre, siempre llegamos a evaluar presente simple porque es el primer tiempo que vemos. Entonces, si lo sacan aquí con los sustantivos, lo van a volver a recordar en el presente simple. Si mi sustantivo termina en consonante Y, yo pierdo la Y. La tenemos acá. A ver. Pasa con country. Country termina en la R y la I. La R es consonante, así que yo voy a perder esa R. Countries. Secretary también termina con RI, consonante Y. Pierdo esa Y. No me pasa cuando yo tengo una A, por ejemplo, y una Y, una E y una Y, una, no sé, una O y una Y. Siempre que tengan vocal, la Y se mantiene. La van a perder cuando estén con una consonante, como por ejemplo la R. ¿Sí? Esa es la regla de las Y. Un caso desaparece la Y, en el otro se mantiene la Y. Sigamos. Sustantivos que terminen en F o en FE. Pierden la F para volverse B corta. Entonces, half, que es mitad, se vuelve halves, que son mitades. Life, que es vida, pierde la fe para volverse lives, que son vidas. Aquí no hay regla como la de arriba, aquí directamente pierden la F y la E. Y esa es la formación de plurales. Ya existen ciertos sustantivos donde ustedes no pueden hacer formación de plurales simplemente porque ya alguien escribió la manera plural para ellos. No hay regla aquí. Simplemente es estudiarse que el plural de esta palabra es así porque el sustantivo es irregular. Pasa, por ejemplo, con child, que es niño o niña, y el plural es children. Fíjense que aquí al final no respeta ninguna de las reglas que acabamos de ver. Es children, porque es children, y el plural de niños es children. Foot, que es pie, en el plural se vuelve feet. Y no respeta ninguna de las reglas que hemos visto porque no lo hace irregular. Los irregulares hacen eso, hacen lo que ellos quieren. Entonces, foot, que es pie, se vuelve feet, que son pies. Man, que es hombre, cambia de vocal y se vuelve men, hombres. Inclusive tienen sustantivos que no cambian.
les pasa con fish. Fish es fish en el singular y es fish en el plural. Pero mis, ¿cómo para darme cuenta de que estoy hablando de uno o que estoy hablando de varios? El resto de la oración se los va a decir. El resto de la oración quizás les dé un número o quizás el verbo que esté utilizando esté en singular, lo que les va a dar a ustedes la idea de que el sustantivo es uno, o el verbo en plural, lo que les va a dar la idea a ustedes de que están hablando de muchos. ¿Sí? Por eso, cuando hacen traducción, cuando hacen interpretación, tiene que ser completa la oración. Yo no puedo agarrar, si bien puedo analizar para después agarrar con esos pedacitos, hacer algo, no puedo traducir palabra por palabra, porque palabra por palabra no, nos va a ir mal. Vienen estos que ya son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Le pasa al inglés, le pasa al español, le pasa al francés, le pasa al japonés. Existen un montón de palabras que no las tenemos en nuestra lengua madre, no se ideó un término para ellos. Y por lo tanto, en lingüística tenemos esta herramienta que se llama, me voy a olvidar ahora la herramienta, borrowing. Borrowing, que es básicamente prestarme de otra cultura. El inglés lo tiene. Cuando yo hablo de una media luna, en el inglés yo no puedo traducir literalmente la media luna, utilizo croissant. Pero croissant no es inglés, es francés. Yo no tengo un equivalente para media luna en mi lengua inglesa. Utilizo la de los franceses. A los japoneses también les pasa. Ellos no tienen una palabra para hablar del súper, del comodín, del Carrefour. No lo tienen. Ellos se prestan del inglés y dicen supermarketo. Pasa con un montón de lenguas. Y obviamente que va a pasar con las lenguas más viejas que existen, como el sánscrito, como el griego, como el latín. El inglés se presta un montón de estas palabras. Entonces, medium, el plural de medium es media. ¿Por qué? No lo sabemos, porque es una lengua que no estamos estudiando. Ninguno de nosotros está estudiando ni griego ni latín. Pero el plural de medium es media, como social media, como Instagram, TikTok, todos esos. Medium es uno, media son varios. Lo mismo con data. Datum es el singular, data es el plural. Basis, basis. Criterion, criterion. ¿Por qué hacen esto estos sustantivos? No lo sabemos, solo sabemos que lo hacen y que se usan en el inglés. Y a su vez, bueno, también tienen estos que son otro dolor de cabeza de idiomas que no son el nuestro, pero nos prestamos de ellos y los utilizamos. Y eso es todo formación de plurales del inglés. La verdad que, si lo resumen, no es tan difícil. Agregan S, agregan ES, pierden la Y, pierden las Fs y la F. Hay irregulares y hay de lenguas prestadas y no hay más. Esos son los plurales. Vamos a lo que es el género de los sustantivos. Nosotros en el español tenemos algo rarísimo. No saben lo que les cuesta a los estadounidenses aprender el español en esta parte. Porque si yo ahora les pregunto, ¿por qué la mesa es femenino? ¿Por qué la puerta es femenino, pero el auto es masculino, el celular es masculino? No lo sabemos. No hay en ningún libro escrito por qué ciertos sustantivos son femeninos y por qué ciertos sustantivos son masculinos. No lo hay, los inferimos porque lo repetimos hasta el cansancio, pero no hay una razón. En el inglés, el 90% de los sustantivos no tienen género, lo cual nos facilita las cosas. No hay género en los sustantivos. Se imaginarán que a su vez ni los adjetivos tienen género, ni los artículos tienen género, casi nada tiene género. Existen, sin embargo, parejas de palabras que sí vienen con un género, digamos, atribuido a ellos. Por ejemplo, father, mother, que es padre y madre, bull, cow, que es toro, vaca, king, queen, rey, reina, god, goddess, dios, diosa, zarzarina, que es zarzarina. Palabras así ya tienen un género y no se lo pueden modificar porque vienen desde el diccionario, vienen así, ¿sí? Pero el resto, el 90% de los sustantivos no tiene género.
A su vez, también hay sustantivos que tienen género dual, es decir, que lo pueden utilizar para los dos, para uno, para el otro, para ningún. Parents son padres, pero podrían ser dos padres, podrían ser dos madres, podrían ser parent, padres, no tiene género, pero se utiliza para hablar de cualquiera de los dos. Doctor, les pasa lo mismo, ustedes no saben si es mujer o varón. Relative, que es familiar, tampoco tiene género. Prisoner, tampoco tiene género. Lo mismo les pasa con baby, por ejemplo, un bebé en el inglés no tiene género, podría ser cualquier cosa. Y eso es con cuestiones del género en sustantivos. Luego me quiero ir acá a los afijos, quiero explicarle esta porque sí es necesario esto, y lo explicamos esta mañana. ¿Para qué estamos haciendo esto de ver sustantivos y su formación de plural, sustantivos de su género o falta de género, y clasificación de sustantivos? Para que ustedes lo puedan encontrar en la oración. Y esto me lleva a otra manera de crear los sustantivos que se logra con un recurso llamado derivación. La derivación es un proceso en el cual yo le añado a mi palabra base, en este caso un sustantivo, podría ser un adjetivo, podría ser un verbo, le añado a mi palabra base una estructura denominada afijo. Hay dos tipos de afijos, el prefijo que es el que va antes, el sufijo que es el que va después. Cuando yo realizo una derivación, es decir, le coloco estas pequeñas palabritas a mi sustantivo, lo cambio. Digo sustantivo porque estamos hablando de sustantivo, pero podría ser cualquier palabra. Los prefijos, es decir, los que están antepuestos a mi palabra base, no alteran la categoría gramatical de mi palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi palabra base es un sustantivo y yo le pongo un prefijo, como por ejemplo extra, o ex, o post, yo empecé con un sustantivo y terminé con un sustantivo. Quizás ahora el sustantivo tiene un significado negativo, pero sigue siendo sustantivo. Si yo empecé con un adjetivo y le pongo un ex, le pongo un post, le pongo algo antes, sigue siendo adjetivo. El sufijo, por el otro lado, sí me altera la categoría gramatical. Yo empiezo con una palabra, un adjetivo, y termino con un sustantivo, por ejemplo. Les doy un ejemplo en español. En español tenemos el adjetivo cruel. Cruel, adjetivo. Si yo le coloco el sufijo dad, transformo ese adjetivo en un sustantivo y de cruel paso a tener crueldad. Y en el inglés, esta es una de las maneras más comunes de armar sustantivos. Tomando uno que ya existe y le cambio un poco el significado, sigo con un sustantivo. O a lo mejor deseo tomar un adjetivo, le pongo un sufijo y ahora tengo un sustantivo. Y se los muestro. Lo que tienen acá, esta es una lista de sufijos, es decir, los que van después. Recuerden que el sufijo sí me altera la categoría de la palabra, sí me altera la categoría gramatical. Es decir, que si yo empecé con un adjetivo, termino con todos estos acá, son sustantivos. Pero, por ejemplo, miremos a performance. Performance, la palabra base es un verbo, perform, actuar. Pero con el sufijo ans se vuelve performance, actuación. ¿Sí? Entonces el sufijo me permite a mí agarrar cualquier palabra y la llevo en este caso un sustantivo. Ahora, no puedo permitirme yo hacer esto de manera aleatoria. Yo no puedo agarrar cualquier palabra y le pongo el John. No puedo decir trabajation. Trabajation no existe. Ya están aceptadas para ciertas palabras ciertos sufijos. Por eso es que aparecen todos estos sufijos de aquí. Y en algunos casos, cuando ustedes lean la interpretación, van a ver que es la misma interpretación. O sea, donde acá dice alguien que es de, quizás abajo tengan otro alguien que es de.
pero el sufijo es diferente. ¿Para qué les sirve esto? Para identificar de vuelta sustantivos. Tenemos una actividad que es para identificación de sustantivos para el viernes. Ya les muestro eso cuando esté terminando la clase. Chances hay de que si ustedes encuentran palabras con estas terminaciones, con estos sufijos, estén enfrente de un sustantivo. Y si están enfrente de un sustantivo, están enfrente del núcleo de una frase nominal. ¿Sí? Tienen esto. La lista sigue, son un montón. Es más, esto es un resumen. Hay muchísimos más. Y la más cortita es la de los prefijos, porque bueno, como el prefijo no hace tanto cambio, no cambia si la categoría de mi palabra, son re poquitos. Es eso nada más. Por ahí me cambia un poco el sentido. Quizás yo empezaba con dose, que es dosis, pero tengo overdose, que es sobredosis. ¿Sobredosis? Espero que sí. Employment, que es empleo, yo le coloco unemployment, desempleo. Esos son los prefijos. Y fíjense que yo empecé con lo mismo y terminé con lo mismo, solo que ahora tiene un significado negativo. ¿Sí? Esta es la manera de crear sustantivos en el inglés. Una de tantas. Hay otra más. ¿Dónde están? Bueno, la formación de plurales, esa es otra. Lo del género era más que nada para tratar colectivos, contables, incontables. Ya hablamos de esto. ¿Dónde están mis compuestos? Otra manera de formar sustantivos, y como lo van a encontrar en contexto, es mezclando dos sustantivos. Pero no porque nosotros creamos, sino porque ya están aceptadas estas mezclas de sustantivos. Le doy un ejemplo. Yo tengo book que es libro. Tengo shelf que es repisa. Si yo coloco bookshelf todo junto, tengo un sustantivo compuesto que es biblioteca. Biblioteca no el lugar donde se van a pedir prestados libros, sino el mueblecito grande ese donde ponen libros. Bookshelf. Repisa libro, biblioteca. Así existen un montón de casos donde ustedes unen sustantivos y tienen un sustantivo más grande, ¿sí? Acá tienen varios ejemplos y en los ejemplos se puede notar que aquí, por ejemplo, a 6-story building, acá ya tenemos un sustantivo complejo que está haciendo de adjetivo a otro sustantivo complejo. Es un sustantivo compuesto con otro sustantivo para formar un nuevo sustantivo complejo. Un edificio de 6 pisos, a 6-story building. Lo mismo les pasaba acá, real life. Bueno, real es adjetivo. Acá no sería tanto ese caso, que es adjetivo, sustantivo. Este es otro tipo de formación. Este no es el mismo caso que este. Peacekeeping, acá sí. Peace, que es paz. Keeping, que es el gerundio, mantener. Force, fuerza. Entonces se podría decir que acá tengo un sustantivo compuesto y a su vez con este tengo otro sustantivo más compuesto que el otro. Una fuerza para el mantenimiento de la paz. Así se forman los sustantivos compuestos. Les va a pasar un montón. Cuando analizamos, generalmente vemos cuál es el principal. El principal aquí claramente es, a ver, borramos esto. El principalmente claramente aquí es force, y el resto de mis sustantivos están funcionando como un adjetivo grandote. Esto vendría a ser como un adjetivo. Pero bueno. Posición. ¿Cómo vamos a encontrar a mis sustantivos? Bueno, déjeme volver al cuadrito. La frase nominal. Ay, perdón, espero no morirme en esta semana. Uy, no sé qué toqué. Ahí está. Ahí estamos. Mi frase nominal siempre tiene como núcleo un sustantivo. Y lo curioso es que el sustantivo es suficientemente poderoso para, con que esté el sustantivo, ya tengan una frase nominal. Si ustedes tienen sustantivo, ya tienen frase nominal. Su núcleo es el mismo y es una frase nominal. El resto de los elementos, tanto premodificación como posmodificación, son completamente opcionales. Son determinantes que ustedes les están colocando a la oración para que tenga más info. Pero la frase nominal no necesita más allá que el sustantivo. Entonces, ¿cómo va a aparecer mi sustantivo? Bien, mi sustantivo aparece solito. Le puede preceder un adjetivo, o 2 adjetivos, o 3 adjetivos, o 15 adjetivos.
Puede que no haya adjetivo alguno y directamente tengan un artículo. Puede que tengan un adjetivo y a su vez lo esté precediendo un artículo, o sea, tengan artículo, adjetivo, sustantivo. Puede que tengan artículo, dos adjetivos sustantivos. Puede que... Premodificación se llaman estos dos. Siempre van antes que el núcleo, por eso el nombre. Siempre van antes de mi sustantivo. Lo cual significa que mi sustantivo es el que está más cercano a mi frase verbal. La posmodificación podría no existir y ustedes acá mismo tienen un verbo. O podría existir. Podría existir, yo por ejemplo podría tener una, qué sé yo, una cláusula relativa y acá empezar mi frase verbal. ¿Sí? Ambos son opcionales. Vamos a ver cada pedacito de ellos. Hoy tenemos, con la clase de la mañana llegamos a ver sustantivos, llegamos a ver artículos y empezamos hablando un poquito de adjetivos. Ah, y vimos comparativos. Y hasta ahí nos alcanzó la clase. Así que veamos si llegamos a lo mismo. Eso es todo sobre el posicionamiento de sustantivos. Esta cartilla no me acuerdo si lo coloqué, yo se los expliqué a los chicos acá en pantalla, porque no me acuerdo si lo había colocado, pero las formas ing, los sustantivos con ing, también llamados gerundios, acá creo que no estaban. No. Posición, caso posesivo, bla, bla, bla. Horaria, ¿no? No, nunca se los coloqué aquí. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, acá tiene que estar ing. ing. Los que ya han estudiado un poquito inglés se deben acordar, les debe haber quedado el trauma del presente continuo. Present continuous, no se los voy a spoiler porque es un tema de frase oral, pero sabemos que terminan en ing. Es como lo que marca un continuo. Los continuos no existen si no terminan en ing. Y curiosamente los gerundios también terminan en ing. ¿Qué es un ing? El ing es el ando-endo en los verbos, pero en sustantivo habla de una actividad. Y les doy un ejemplo. Yo tengo el verbo swim. Swim es nadar. Pero si yo lo derivo, le coloco el sufijo ing, no se asusten, acá voy a repetir una M simplemente porque es regla. En este caso repite la última consonante. Si yo tengo swimming como sustantivo, porque swimming también puede ser verbo, como sustantivo, swimming es natación. Swimming es la actividad de nadar, natación. Acá también lo tienen. Tienen con el verbo meet. Meet es encontrarme. Meet es conocer. Pero si yo le coloco ing a meeting, se vuelve reunión. Paso de un verbo a un sustantivo, porque los sufijos me modifican, me alteran la categoría gramatical de mi palabra, en este caso verbo, sustantivo. Estos son los gerundios, a no confundir con el presente continuo, que ya lo vamos a ver en frase verbal. Los dos llevan ing, entonces uno los mira y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se van a dar cuenta quién es quién? Si el ing forma parte de la frase nominal, o sea, está ahí de núcleo de frase nominal, no es verbo. Ahora, si está del otro lado a la derecha y tiene un verbo to be, que ya lo vamos a ver, no se asusten, ahí sí es verbo. ¿Sí? Pero eso era lo del ing. Y con eso tenemos todo lo que es con respecto al sustantivo. Ah, me faltó el caso posesivo. Casi. Caso posesivo, la S posesiva. S posesivas hay dos. Este palito que nosotros decimos es una coma, no es una coma, se llama apóstrofe. Apóstrofe S. Lo que hace el apóstrofe S es indicarme que lo que sea que venga después del apóstrofe S le pertenece al que porta la apóstrofe S. Por ejemplo, Newton's Law, la ley de Newton. The workman's shift, el turno de los trabajadores. Lo que sea que venga después de mi apóstrofe S le pertenece al que lleva la apóstrofe S. Ahora, ¿por qué les dije que hay dos?
Lisa y llanamente porque si mi sustantivo ya termina en S, yo no puedo colocar una S posesiva y después otra S. Queda horrible, está muy mal, no se hace eso. Esto no se hace. Si mi sustantivo ya termina en S, ya sea porque es plural o porque la palabra, no sé, el nombre era Lucas y Lucas termina con S, yo no puedo colocarle otra S. Entonces simplemente coloco la apóstrofe y entendemos en el inglés que esa apóstrofe es posesiva. Y yo digo Socrates philosophy, la filosofía de Sócrates. The customer needs, las necesidades de los clientes. ¿Sí? Los posesivos se traducen para atrás. El que viene después le pertenece al que le antecede. Y esa es toda la magia. Y con eso terminamos sustantivo. Vamos ahora al tema que a mí me parece el más fácil de todos. Acá esto que dice comparativos, no le prestan atención porque comparativos lo vamos a ver en adjetivos, no en sustantivos. Y esto de la interpretación según el contexto lo pueden leer, pero no problem. Vamos ahora sí a mi artículo, que creo que es uno de los temas más fáciles, más simples de entender. Artículos. Artículos en el inglés existen 3. En realidad existen 2, porque hay uno que es como parejita, el definido y el indefinido. Y después, bueno, existe la omisión del artículo. Recuerden que los artículos en mi frase nominal son completamente opcionales, ¿sí? A veces los pueden usar, a veces no los pueden usar, a veces se usa uno, a veces se usa el otro. Veamos cuándo. En particular, estos 2 se usan únicamente cuando estoy hablando de un sustantivo no especificado, o sea que no es especial ese sustantivo, que lo tiene que ser no especificado, lo tengo que poder contar con 1, con 2, con 3, con 4, y aparte tiene que ser singular, o sea que estos 2 únicamente me sirven cuando estoy hablando de una sola cosa. No me sirve para plurales, no me sirve para los que no puedo contar como el agua, como el arroz. ¿Ok? Ahora, en virtud de esto, ahora que ya sé que me sirven para uno contable, hay que ver cómo se usa, porque son 2. Y aquí es bueno cuando uno mira la cátedra y dice, estaría muy lindo que ustedes aprendan inglés para hablar y no inglés para traducir. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes en toda su carrera de inglés aquí en UNJU no van a aprender fonética. Ninguno de ustedes va a aprender a hablar ni a pronunciar. No es el foco de ninguno de los currículos de UNJU. El foco es traducción, para que después lo usen en su tesis o tesina, no me acuerdo exactamente cómo termina la carrera. ¿Y por qué sería importante la fonética aquí? Por la regla que les voy a mencionar. La regla es simple. Si mi sustantivo singular no específico empieza con consonante, por ejemplo, computer. Computer. Yo le agrego la A. Se lee como E en realidad. E-computer. Utilizo E cuando empieza con consonante. Pero, si yo quiero hablar de una manzana, cualquiera, apple, si mi palabra empieza con una vocal, le agrego el an, porque no me gusta la colisión de sustantivos, digo, de vocales. Hasta aquí estamos re bien, entonces nosotros venimos acá y decimos, ok, an appraisal, buenísimo, porque esta A acá no se es perfecto. E-director, porque la D es consonante, buenísimo. E-code, genial, por acá empiezo con esto, buenísimo. An office, perdón. Question, porque question es sustantivo, perdón, sustantivo no, consonante, entonces te está re bien. La M, envie, bueno, aquí es donde empezamos con los problemas. Tenemos un problema aquí, otro problema aquí, otro problema aquí y otros problemas aquí, porque ustedes mirarán esto y dirán, pero profe acaba de decirme que si empezaba con vocal se ponía el AN y si empezaba con consonante se ponía el E. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que yo tengo a university si hay 2 vocales? ¿Por qué yo tengo a unit si son 2 vocales? ¿Por qué tengo an hour
si acá hay una H, la H es consonante. ¿Por qué esta regla no es escrita? Es fonética. Y university, la palabra university empieza con una especie de I. En realidad ese sonido se llama IE. Ese IE en fonética lo escribimos como una J. Este sonido de aquí no es vocal, es una semivocal llamada IE. Es university. Es el mismo sonido de unit. Unit. Porque es semivocal, es IE. No es una U. Una U sería la U de umbrella, que en realidad umbrella es paraguas, ni siquiera es una U, esto es una R, umbrella. Ni siquiera es una U, es una A, umbrella. Ahí sí diría yo, an umbrella y no hay problema, aquí no. Y en el caso de hour, la H no la pronuncio, básicamente no existe, entonces viene una vocal en hour. Esta regla de los artículos, que es facilísima, sería 1000 veces más fácil si pudiésemos practicar fonética, pero no lo van a hacer. Entonces se los recuerdo, cuando lo vean, cuando lo deban colocar, tengan cuidado con estas U, tengan cuidado con estas H's, que si no se pronuncian o se pronuncian como IE, no van a seguir la regla la regla nunca es escrita, la regla es pronunciada. ¿Ok? Pero, Esos son los... disculpe, sí. Pero ¿cómo sabemos si en otra palabra nos sale la U y sabemos que es A? Perdón. ¿Qué hacemos con la U? Bueno, en el peor de los casos que no sepamos qué colocar y tenemos una U y digo, ¿qué es esto? Esto es como machete. Pero nos vamos a un diccionario que nos guste. A mí me gusta mucho este Word Reference porque es como muy simple. Nos vamos a University y acá en estos simbolitos fonéticos, ven que tiene una J. No empieza con una I, no empieza con una U, empieza con una J. University. Ese es el sonido. Ah, bien. Muchas gracias. No problema, Araceli. Les pasa con unit también. Unit. Pero no les pasa con umbrella. Porque umbrella es una A. Umbrella. No es necesario que se aprendan esto. Pero en el caso de que tuviesen miedo y tendrían esta duda como la que dice Araceli, pueden chequearlo en el diccionario para sacarse el miedo de, ¿habré puesto bien el artículo en la prueba? ¿Ok? Esa es como la regla general. ¿Dónde estoy? Acá. Estos artículos, estos dos, esta parejita, tiene esta diferencia, pero volvemos a lo mismo. Se usa para un sustantivo que no es específico, que es contable y que es singular, o sea, solamente para uno. Y luego viene el de. El de que es buenísimo porque no tiene regla de si es vocal, si es consonante, si es sonido, si es no sonido. El de se utiliza para un sustantivo específico que se ha mencionado con anterioridad. Yo les digo, yo voy ahora un ratito, bueno, ahora no, pero voy a la verdulería y me compro unas manzanas. Me compro una manzana y digo, I bought an apple. Utilizo el caso del an. I bought an apple. Compré una manzana cualquiera, singular, no específica. Pero después les digo, the apple I bought was rotten. La manzana que me compré estaba podrida. En el primer caso les estoy mencionando que me compré una manzana. En el segundo caso estoy haciendo referencia a que esa manzana que me compré está podrida. Ya deja de ser cualquier manzana y empieza a ser especial en mi contexto. Entonces, cuando yo nombro un sustantivo por segunda vez, ya es específico, ya es el sustantivo de. Acá dice, we have bought a new desk and a PC. The desk costs $250 and the PC costs, bueno, los estadounidenses dirían $2,100, pero podemos decirle $2,100. Acá dijimos a new desk, un escritorio nuevo, pero después cuando lo menciono de vuelta al escritorio digo the desk, porque no es cualquier desk, es el desk que me compré. Lo repito, lo vuelvo a mencionar y ahí ya es específico. Aquí dice, cuando se agrega información que define algo, where's the file that I gave you? ¿Dónde está el archivo que te di?
No cualquier archivo, el archivo que te di. Fíjense que en ambos casos ya es importante, mi sustantivo es específico. En el caso de arriba no era específico. En el caso de D sí es específico. Cuando es evidente a qué o a quién se está haciendo referencia y bla, bla, bla. The chairman, el canciller. No cualquier persona, el canciller. The president, el presidente. The prime minister, el primer ministro. Con los superlativos, esto ya lo vamos a ver, spoilers, no lo vean. Con los adjetivos para referirse a un grupo, si yo digo the rich, estoy hablando de los ricos, o sea, estoy hablando de un grupo de personas. Si digo the poor, estoy hablando de los pobres, un grupo de personas. Ahí es cuando utilizo el de. Y acá me falta uno, que era el que les decía a sus compañeros esta mañana. De hecho, me faltan dos. Con rangos, algunos ríos, rangos de montañas, mares, nombres de país que incluyen sustantivos como Republic, Union, Kingdom, con algunos, no con todos. The LLC in the former Soviet Union nos pasa con los Estados Unidos. The United States nos pasa con el Reino Unido. The United Kingdom nos pasa con la Unión Europea, European Union. Creo que es así, con repúblicas, no se me viene en ningún momento a la cabeza ahora algo con república, pero the Republic of lo que sea. Me faltaron dos ejemplos. El primer ejemplo es, hay sustantivos que como son únicos, de por sí llevan el de, porque verdaderamente son únicos. Ejemplo, el sol. Cuando ustedes hablan del sol, que tenemos uno solo, que es completamente único, decimos the sun. La luna, nosotros tenemos una sola, si bien Júpiter tiene como, no sé, 9, etcétera, hay Saturno, Júpiter, que tiene como 15. Si bien hay más lunas, nosotros como planeta Tierra tenemos una en específico, de Moon. También me sirven para plurales, que son específicos. Si yo les hablo de Beatles, de escarabajos, ok, si yo escribo Beatles, estoy hablando de un grupito de escarabajos. Pero si yo digo The Beatles, ustedes saben que estoy hablando de la legendaria banda de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. Empieza a ser específico. Si yo les hablo de Strokes, un paro cardíaco, para estudiar. Pero si les digo de Strokes, les estoy hablando de aquella otra banda mítica que se llama The Strokes que hace música. Entonces, cuando yo coloco de, hay sustantivos que ya vienen con este de, y hay sustantivos que si se lo colocan, estamos hablando de algo ya conocido, que es importante, que es único, ¿sí? Que es específico. Cuando vean el de, recuerden esto de que es específico. Y el de se puede utilizar tanto para singulares como para plurales, que no les pasa con el ejemplo de ella, ¿ok? Y eso es todos los artículos, no hay más. No hay más artículos. Después está la omisión de artículos, porque ustedes pueden no colocar ningún artículo. ¿Cuándo no van a colocar ningún artículo? Cuando estén hablando de generalizaciones sobre sustantivos contables e incontables. Esta frase esta mañana no la podíamos traducir, la verdad que yo no me la acuerdo. Money is the root of all evil. El dinero es el no sé qué, es la raíz, pero no es la raíz, no nos acordábamos si era núcleo, es el origen de todo mal. Hay una frase, hay una traducción ya aceptada del dinero. El dinero es el no sé qué de todos los males, el principio, algo. Pero aquí fíjense que estamos hablando del dinero, no estamos refiriéndonos al peso argentino, a los euros, a las libras, no, estamos hablando del dinero en general. No hay artículo. El artículo se omite cuando se hace referencia a compañías, ciudades, lagos, islas individuales. Entonces, este lugar que es Goldman Sachs, que es una compañía, nos lleva de. Londres, la ciudad de Londres, nos lleva de. Western Road, que es un camino, nos lleva de. Crete, nos lleva de. Y este lago, Lago Garda, nos lleva de. Muchas veces, especialmente los plurales, pueden omitir el de. En los singulares no tanto, salvo en estos casos.
Y con eso dicho, perdí mi cuadrito. ¿Dónde está mi cuadrito? Adjetivo. Con eso dicho, ya tendría los artículos. Tengo artículos, tengo sustantivos. Vamos a adjetivos y de los adjetivos vamos a hablar de clasificación, de qué hacen, para qué sirven. Y vamos a alcanzar a ver comparativos hoy. Sí, vamos a hacer eso. Me estoy hablando un poquito más que el del grupo de la mañana. Debe ser porque también ya a estas horas no damos más, pero no problem, sí se hace. Adjetivos. El adjetivo dijimos que mi adjetivo en el inglés es la segunda palabra que más información trae en la frase nominal. Al igual que los artículos, el adjetivo es completamente opcional. Ustedes pueden tenerlo, pueden tener dos, pueden no tener ninguno y la frase nominal va a seguir andando. ¿Ok? Entonces, para empezar a hablar del adjetivo, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el adjetivo es parte de la premodificación. Y como parte de la premodificación, va antes del sustantivo, siempre antes del sustantivo, pero después del artículo. No pueden cambiar estos lugares. Antes de mi sustantivo, después de mi artículo. En el medio, por así decirlo. En cuanto a morfología, el adjetivo es invariable. ¿Qué quiere decir eso? No tiene género, no tiene número. Ninguno de los dos. Aquí no hay regla para que se vuelva plural. Aquí no hay regla para ver si es que tiene género o si hay alguna pareja, porque hay parejitas que uno es femenino, otro es masculino. No, no hay nada. El adjetivo es adjetivo y solamente es adjetivo. ¿Sí? Como en la escuelita tenemos clasificación de mis adjetivos. Mis adjetivos vienen en ciertos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Bueno, primera categoría, los calificativos, que son los más generales, digamos, los que les dan alguna especie de información al sustantivo. Tenemos los adjetivos numerales, que dentro de los numerales, sí, los números son adjetivos, se clasifican en dos. Están los que son cardinales, que son mis numeritos simples, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Los ordinales, que son de orden, son de orden de llegada, por así decirlo, primero, segundo, tercero, first, second, third, esos numeritos también son adjetivos. Tenemos los adjetivos gentilicios, que si ustedes se acuerdan, los gentilicios eran de las nacionalidades, que si es English, German, Italian, Bolivian, lo que sea, adjetivos gentilicios. Tenemos los que son un poquito de dolor de cabeza, que son los indefinidos. Los indefinidos son un grupo de adjetivos que, como especifica el nombre, no tienen un número en sí, nos dan una idea de cantidad, de cierta cantidad, ya sea de mucho, de poco, de algo, pero no tienen un número en sí, no les da una cantidad exacta, ¿sí? A su vez tenemos los demostrativos, bueno, los que estaban en el cuadrito. Vamos a borrar esto que me quedó un desastre. Ustedes cuando reciban la cartilla no se preocupen, se las voy a dar sin los garabatos. Quizás le podríamos dejar este cuadrito. ¿Dónde estaba? Calificativos. Indefinidos. Dentro de los calificativos, en realidad, está esa la que decía que si son números, que si son cardinales, que si son ordinales, bla, 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 que si son gentilicios, que si, etc. Calificativos todos. Los indefinidos. Los posesivos son uno por cada persona. En el inglés tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas son 9 posesivos. Ya les voy a mostrar a las personas, no se asusten. Ya vamos a ver lo que son pronombres, mis personitas. Están los demostrativos, que son los más fáciles para mí. Esto les indica a qué distancia está un sustantivo, porque justamente les da más información de esto, a qué distancia está y si es plural o singular. Y están estos comparativos, que son los que vamos a ver hoy. Pero volvamos a mis adjetivos. ¿Dónde están? Al igual que el sustantivo, ustedes pueden colocar sufijos, es decir, esta palabrita que iba al fondo, que me alteraba la categoría gramatical de la palabra.
Y pueden tener un verbo que se transforme en adjetivo, o un sustantivo que se transforme en adjetivo, lo que sea que se transforme en adjetivo. El able, casi siempre que ven un able es un adjetivo. Entonces, yo tengo compare, el verbo comparar, pero el adjetivo es comparable. Tengo region, que es un sustantivo, pero con el al se vuelve regional, adjetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta formación de adjetivos, si encuentran estas finales, lo más seguro es que estén cerca de un adjetivo. Cuidado, porque no significa que estos son únicos y exclusivos los adjetivos. Fíjense que se comparten. Por ejemplo, tienen de vuelta un ing. Tienen de vuelta un ic, que eran de los sustantivos. ¿Sí? Sí, cuidado con eso, se comparten. Prefijos, bueno, lo mismo que antes. La listita es más cortita, acá tienen automotivated for, illegal, indirect. Esos no cambian categoría gramatical, lo que hacen es cambiar un poquito el significado de la palabra y nada más. Posición. Ya dijimos que el adjetivo siempre va a ir antes del sustantivo, pero cuando veamos frase verbal van a ver que también puede aparecer después de verbo. Esto es porque después del verbo generalmente o tenemos un adjetivo o puede venir otra frase nominal, o sea, otro sustantivo y acá viene un adjetivo. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos frase verbal. Por ahora sepan que en nuestra frase nominal siempre es antes del sustantivo. Antes, antes, antes. En el primer lugar antes. El artículo siempre va a ser el que esté más atrás. A, an o de. Y los adjetivos quedarán aquí en el medio, si es que los hay. Ok, ¿dónde estoy? Bueno, hay un montón de... Esto ni se preocupen por ahora porque estamos viendo frase nominal, no como... Pero es lo que yo les decía, artículo, adjetivo, sustantivo, les puede aparecer artículo 2, adjetivo, sustantivo, les puede aparecer un and, un conector and, también les puede aparecer un adverbio, que los adverbios los vamos a ver, etcétera, etcétera. También les puede aparecer, ¿se acuerdan en el ejemplo de bookshelf? En el ejemplo de bookshelf, de la biblioteca, book está funcionando como adjetivo de este sustantivo. También pueden ser utilizados algunos sustantivos como adjetivos, completamente común. También pueden tener adjetivos que tengan tres partes, es decir, de los compuestos. Multiparty, well insulated, full-fledged, prime time, etcétera, etcétera. Y quería llegar a esto de aquí. Comparación de adjetivos, que en realidad nos tenemos que ir al otro lado porque al otro lado está la reglita, acá, página 23. Comparación de adjetivos. Tema que hace doler la cabeza. ¿Cuándo hacemos la comparación de adjetivos? ¿Cuándo hacemos el superlativo de los adjetivos? Los dos entran en el término paraguas de comparación, pero no son lo mismo ni se utilizan para la misma cosa. Cuando yo vaya a utilizar un adjetivo comparativo, antes de la fórmula tengo que ver el por qué. ¿Por qué estoy usando un comparativo? El comparativo se utiliza para comparar, pero funciona únicamente entre dos elementos. Yo tengo acá A que es grandote, y tengo acá B que es chiquitito. ¿Sí? Yo tengo que decir que A es más grande que B. Entonces, A is, y aquí viene mi comparativo. Comparativo de big es bigger. Bigger. Hay una palabrita que siempre va en los comparativos. Cuando ustedes vean esta palabrita, lo que tienen que hacer en esa oración es un comparativo, nunca un superlativo. Esa les sirve para los exámenes. Yo siempre les coloco esta palabra para que ustedes sepan cuál van a usar. Y esa palabrita es than. Than significa que. Than be. A es más grande que B. La ER le pertenece al comparativo. Acá tienen old, que es viejo, fíjense que también se le coloca ER. La ER de los comparativos. ¿Sí? Comparativo me sirve para dos. Palabrita especial, than. Vamos con los superlativos. El superlativo no me sirve para dos. Me sirve para uno por encima de un todo, por encima de un grupo o por debajo de un grupo, porque también podría ser un superlativo con connotación negativa. Entonces, si yo tengo A, que es grandote, pero después tengo B que es más o menos, C que es más chiquitito, bueno, no tan chiquitito, D que es re chiquitito, y yo claramente en mi ejemplo veo que la
La pelotita A, la letra A, es la más grande de todas. Entonces digo, A is. ¿Se acuerdan que acá tenían el than? Bueno, en el superlativo tienen el de. Cuando ustedes vean el artículo de esos que vimos para la luna, para el presidente, para etcétera. De. Is de. Y la terminación para el superlativo es la est. Is the biggest. Es el más grande. El más grande que, bueno, la letra más grande. The biggest letter le pongamos como para que quede completa la oración. The biggest letter. La palabrita signo acá es de. The biggest. Entonces, R comparativo para 2 elementos. ST superlativo para uno sobre un montón o por debajo de un montón. Depende de lo que ustedes quieran decir. Palabrita signo, le decimos sign words a estas que nos ayudan a identificar lo que debemos usar. Para comparativos es than, que significa que, el que de comparación. Y para el superlativo es el artículo que ya estudiamos de. The biggest, el más grande, el más alto, el más inteligente, el más... Esto lo vamos a omitir un ratito y vamos acá. ¿Se acuerdan que yo les dije en los sustantivos que si tenían consonante Y perdían la Y? Acá pierden la Y. Reglita pequeña ahí a acotación. ¿Qué pasa? Esta parte sí es importante. Tanto old como big son 2 adjetivos cortitos, son de una sola sílaba. Cuando mi adjetivo es cortito, es de una sola sílaba, yo me puedo permitir colocar la ER para el comparativo, la ST para el superlativo. Pero si mi adjetivo tiene 2 sílabas como modern, como profitable, 2 o más sílabas, yo no puedo colocarle la R o la ST, porque eso sería un invento. ¿Cómo logro hacer yo mi comparativo o mi superlativo cuando el adjetivo es, entre comillas, largo? Utilizo more. Y yo tendría que decir acá, uy, acá solamente puedo bueno, disculpen el garabato. Acá yo diría, A is more. Vamos a utilizar modern. No sé si será moderna esta letra, pero bueno, modern. Palabrita signo than, la vuelvo a utilizar acá, than B, y digo, A es más moderna que B. Y en el superlativo utilizo the most. A is the most. Esa es una D. A ver. Ahí le pusimos una letra que no tenía que ir. D, palabrita signo D, is the most modern. Modern. Bueno, ahí dice modern. Letra de médico. Is the most modern letter, no sé, in the alphabet. ¿Sí? Con more y con the most es que ustedes logran hacer comparativo y superlativo de los adjetivos que son de 2 o de 3 sílabas o de más sílabas. ¿Sí? Y eso es todo. No hay más. Esto no le prestan atención, esto tampoco, bla, 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 esto no importa. ¿Sí? Lo que es importante es esto de aquí. Uno para comparación de 2, otro para comparación de un montón. Uno utiliza la palabra signo than, otro utiliza la palabra, que en realidad es un artículo, de. Uno usa cierto spelling, cierta terminación, el otro usa otra terminación. De un lado utilizamos more, del otro utilizamos the most. Y eso es todo. Y antes de irnos, y ya mostrarles el trabajo práctico y que puedan ir a descansar, porque la verdad que ya son casi las 11 y me deben odiar. Hay 3, en realidad creo que son como 4, sí son 4. Y yo les escribí 2 de esos 4, así que bueno, cuando les evalúe, les voy a evaluar esos 2. Hay 4 adjetivos que no respetan ninguna de las reglas que acabamos de ver. Siempre hay una excepción a la regla, siempre. Esos son el verbo good, el adjetivo good, que es bueno. Gooder no existe, es better. Goodest no existe, es best. Y el adjetivo bad, que es malo, acá sería good, que es bueno, better es mejor, best es el mejor.
Bad, que es malo. Worse sería peor porque badder no existe. Y el superlativo es worst, el peor, porque baddest no existe. Por más que aparezca en letras de canciones, hay canciones, cuando vean en la cultura general, ya sea películas o canciones, quizás encuentren estas palabras, quizás encuentren baddest, como también me pasa con un montón de canciones que tienen los tiempos verbales modificados. Esto lo hacen pura y exclusivamente porque es como un recurso estilístico para escribir una canción y para que rime. No significa que ese inglés esté bien. Se los digo porque me pasa con mis alumnas más jovencitas que hay una canción en TikTok de una chica que dice, wait, he don't love you like I love you. Y don't jamás va con he. El auxiliar de he es doesn't, pero no rima en la canción. Entonces, cuidado con eso. Si llegan a ver baddest, que hay un montón de baddest en las películas y en las canciones, no existe. Superlativo de bad es worst. Y con eso dicho, y ya terminado esto, les voy a mostrar el práctico. Y no se asusten cuando digo práctico porque no es un práctico de con nota. No, no tiene nota. No tiene nota, es simplemente para que ustedes logren poner en funcionamiento esto de lo que hemos visto hoy, para que no quede enterrado. A ver, Presenter View. Así puedo utilizar las herramientas para escribir. Perfecto. Se los voy a dejar el viernes, no tiene nota, no me lo tienen que entregar, pero lo vamos a chequear el lunes en clase. ¿Qué van a hacer? Yo les voy a dejar este PDF, ustedes pueden modificarlo con una herramienta online, pueden imprimirlo, lo hacen a mano, como más les guste, ustedes van a tener el PDF ahí en el aula. Primera actividad, Activity 1. Tienen un par de sustantivos y quiero el plural. Ya sea que le pongan la S, ya sea que le pongan la S, en algunos casos tendrán que poner la IES, perderán la Y, ustedes me dirán en cuál. En algunos casos están estas palabritas griegas y latinas, así que cuidado. Que esto yo les quería decir, en el caso de que se presente esto y ustedes no sepan qué hacer, utilicen un diccionario. Vamos a Word Reference y yo pongo buró. Aquí acá donde dice inflections, me dice sustantivo buró, la N es de sustantivo, es noun, y acá dice noun NPL, o sea, sustantivo en plural. El plural de buró son dos, burós con S o burox con X. Me acuerdo que el año pasado alguien encontró una tercera, no me acuerdo cuál era, pero bueno, en el diccionario que más les guste, el de Oxford, el de Cambridge, el que más les guste, lo utilizan y hacen eso. Por último, dice, resalta los sustantivos irregulares, por ejemplo, los de origen latín y griego. Ya les marqué dos. Hay otros más. Los pueden marcar también. Actividad número 2. Activity 2. Determina cuál elemento del sustantivo núcleo de la frase nominal. Traduce. Y ahí debería ser J. No, tampoco. No sé. En este momento no me funciona el cerebro. Pero les explico igual. Aquí dice, las palabras en rojo son verbos. ¿Eran necesarias en la oración? Si yo no las colocaba en la oración quedaban como feas. Entonces se los coloqué, pero ustedes pueden ignorarlos. Si lo pueden traducir con el verbo, genial, buenísimo. Pero ¿qué van a hacer aquí? Aquí van a aplicar lo que acabamos de ver de las fórmulas. Entonces, este es verbo, esta es mi frase nominal. Si yo me acuerdo de lo que vimos, voy a decir, ok, desde el artículo, global está terminando en al, o sea que este es el adjetivo. Las chances son de que mi sustantivo sea economy. Así que acá yo debería poner economy, si me alcanza, y acá traduzco toda la frasecita nominal. ¿Sí? Cuidado con eso. Y por último, sufijos. La listita de sufijos que forman sustantivos. En el lado izquierdo de mi tabla tienen verbos, tienen adjetivos, creo en algunos casos les puse otros sustantivos. Y aquí tienen esas mismas palabras, pero que han sufrido el proceso de derivación y ahora son todas sustantivos. ¿Qué van a hacer acá al lado? Me van a identificar qué sufijo fue utilizado. En este caso, en el dilect, utilizamos el de ion. Y aparte, aquí yo no lo puse, pero el año pasado les pedí que traduzcan. Entonces, elect es elegir, el verbo elegir. Election, elección. Entonces acá cuando tenga que poner era ion, y la traducción de election sería elección. Elección de cuando van a votar. Elección como elección presidencial.
Y eso es todo el práctico. Había pensado en que hagamos el práctico número 2 porque es de artículos, pero después me di cuenta que no les enseñé demostrativos y no les enseñé posesivos. Entonces no lo podemos hacer. Solo nos vamos, este viernes solo se llevan el 1 para hacer. ¿Sí? Eso sería todo lo de la clase de hoy. Milagro, no te preocupes porque la asistencia ya te lo toma el tracker. O sea, si vos estuviste en un porcentaje de la clase, tenés la asistencia aprobada. Con esto cerrando, ya terminando. Preguntas, dudas, ¿qué no se entendió? ¿Qué estaba difícil? Si no se animan a hacerme la hora en el aula, me pueden mandar un correo. Nunca les puse mi correo en el aula virtual. Este viernes sí les voy a dejar. La cartilla, son libres si las quieren imprimir, si las quieren tener online. Completamente decisión de ustedes, pero les voy a dejar la cartilla. Voy a ver si le dejo el cuadrito de modificación ahí. Está como colgado, puesto, no tiene ni título ni nada. Simplemente está el cuadrito de la frase nominal. Pero bueno, se lo dejo ahí porque es importante. Van a encontrar el dossier entonces. Trabajo práctico número 1 y bueno, mi contacto por si tienen alguna duda, alguna incertidumbre, algo así. Preguntas, Q&A, ¿alguna? ¿Hablan ahora o callamos para siempre? No. Sí. Profe. Sí, Damián. No, una cosita, no, una consultita, pues a veces lo escuché en una película. ¿Ves? Para escribir lo mejor de lo mejor, ¿cómo sería? The best of the best. Y best tiene que llevar la D. Porque todos los superlativos llevan D. Claro. Ahí en la cartilla únicamente les pone best, que es mejor, pero nosotros sabemos que todos los superlativos necesitan llevar el D para decir el mejor. The best of the best. No, muchas gracias, mi amor. Ningún problema, Damián. Thank you, Lorena. Thank you. Ok. Ups, se me quiebra la voz de una manera. Yo en la primera explicación de la verbo sí me perdí. ¿De los verbos o cuál? Lo primero que explico. Me acuerdo cuál era. Sí, eso. Lo único que te tiene que quedar, Araceli, de ahí es que, en resumen, de tu sustantivo tenés que saber que no tiene género, excepto sustantivos que sí. 90% de ellos no lo tienen, pero hay algunos que ya lo tienen designado. Vos no lo designás, ellos ya tienen un género. El número, o sea, cuando vos quieras hacerlo plural, tiene sus reglas. Algunos añaden S, otros añaden S, están en el dossier. Y algunos, dependiendo de tu listita de sufijos y afijos, se forman de manera diferente. Entonces, por ejemplo, vas a tener sustantivos que terminen en I o N, en el ion, que es el más famoso. Vas a tener sustantivos que terminen en ING, pero eso no depende de vos. Eso vos no lo vas a hacer, lo vas a identificar. Cuando vos lo veas en el texto vas a decir, ah, mira, este termina en ion, como information, este es sustantivo. ¿Sí? Es como un pantallazo de sustantivos. De todas maneras, si algo que no te quedó específicamente, me lo preguntás, yo no tengo problema en reexplicarlo. Bien, gracias, profe. De nada, Araceli. Any other question? ¿Preguntitas? Genial, buenísimo. Con eso dicho, voy a poner acá, voy a finalizar el tracker. Perfecto. Ya tengo la asistencia. ¿Qué dice esto? Google Meet, bla, bla, bla. Ok. Allow this time. Listo, ya se me generó el report. Ya lo tenemos. Y si son, con el tracker en stop, son libres de retirarse. Muchísimas gracias por haber venido a mi clase mañana. Recuerden que, mi clase de hoy. Recuerden que el viernes no nos vemos, sino que van a tener disponible el material. Es clase sincrónica, o sea que a las 10 de la mañana ya pueden entrar y ver la pestañita que he puesto. Todo lo que pongo, lo pongo en pestañitas. La pestaña de la semana pasada era Week 1, semana 1. Luego esta semana va a ser Week 2. Y así vamos a tener varias pestañitas, cosa que cuando llegue el parcial yo les diga, ok, en el parcial entra de la semana 1 a la semana 5, por ejemplo. ¿Sí? Así nos organizamos. Y con eso dicho, muchísimas gracias. Okay. Se pueden retirar. Thank you, Milagros. You are all welcome. And I will see you on Monday. Nos volvemos a ver el lunes.